¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 15 de enero y vamos a hacer lectura de la carta a los Hebreos capítulo 2 versículos 14 al 18. Dice: Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cautivos por la muerte. Pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando iniciamos la reflexión en torno a la carta a los Hebreos, te decía que definitivamente el autor de esta carta recibió la inspiración del Espíritu, es verdad, pero también reflexionó en torno a el porqué de Jesús aquí en medio de nosotros. Es decir, no simplemente se quedó mirando los actos, los hechos bondadosos, milagrosos de Jesús, sino que empezó a reflexionar: oye, ¿y para qué? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué vivió entre nosotros? ¿Por qué Dios tomó una decisión, al parecer, como tan extraña, tan radical? ¿Cómo es posible que todo un Dios, aquel, el Shaddai, que siempre nos parecía tan lejano, tan poderoso, allá encumbrado, ¿por qué tomó la decisión de hacerse uno con nosotros? ¿Qué lo movió? Y aquí viene una de esas respuestas. Muy interesante la reflexión a la cual el Espíritu Santo le hace llegar el autor de la carta a los Hebreos. Para poder Jesús vencer al autor de la muerte, tenía que morir. Tenía que meterse en su propio rollo, en su propio cuento. Es un poco la expresión que nosotros a veces utilizamos en Colombia, no sé en otras partes, esto de que se le metió al rancho, se le metió a la propia casa y desde allí mismo lo venció, con sus propias armas. Esa muerte que introdujo Satanás por medio del pecado, esa muerte Cristo la quería vencer. Y solamente la podía vencer, la podía vencer siendo Dios, simplemente diciendo, como en el principio de la creación: hágase, acábese. Pero para dar una estocada final bien dada, tenía que morir. Tenía que padecer la muerte para entrar en el reino de los muertos, allí donde Satanás reinaba, y de allí sacar de las fauces de Satanás a todos aquellos que habían caído en la muerte. Por eso era necesario que Jesús tomara carne. Lo mismo que participa de la carne y de la sangre, también Jesús participó de nuestra sangre para aniquilar la muerte. Ese era el objetivo. Y no solamente, digamos, con ese objetivo final, sino también con un objetivo práctico. Sí. Nos habla aquí de que era necesario que Él se hiciera un hombre, que tomara nuestra carne para ser un sacerdote misericordioso y fiel. De esto del sacerdocio nos va a hablar mucho más adelante y va a desarrollar esta teología bellísimamente la carta a los Hebreos, de tal modo que no me voy a meter mucho en el asunto, pero ya nos empieza a dar una pequeña idea. Claro, ¿cómo poder entender al ser humano si no es desde su propia realidad?
humilde, pequeña, frágil. ¿Cómo, digamos, mira, Dios es Dios y lo puede saber todo, sí, pero era necesario meterse, sentir lo que tú y yo sentimos para poder ser verdaderamente un sumo sacerdote misericordioso, vivir la realidad y ser fiel en ella, que esto es lo más fuerte, difícil, ser fiel en nuestra propia carne. Jesús, tomando nuestra condición humana, nos ha demostrado una cosa, y es que sí es posible ser fiel a Dios con esta carne que tenemos. ¿Que es difícil? Sí, muy difícil, pero es posible. Es posible no vivir sometidos a la tentación. No que no se sienta la tentación siempre se sentirá. Es más, aquí nos dice que de hecho, por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, Jesús también vivió tentaciones como nosotros, sí, también tenía ganas de llevar una vida a veces un poco dejada como nosotros. Piensa que Jesús fue tentado por Satanás, tentado de dejar el camino que tenía que seguir, tentado de hacer las cosas fáciles, de decir a una piedra que se convirtiera en pan, es decir, sí, vida fácil, tentado del poder. Y sí, para tener tentación hay que tener debilidad, y Jesús también la tenía. No pienses que Jesús no sentía nada. No, es un ser humano, se hizo ser humano como nosotros. Este es el milagro más interesante. Dios se hace tan frágil como nosotros, siente lo que nosotros sentimos. Y a pesar de sentir lo que nosotros, no cayó. Y por eso nos puede, como dice al final, auxiliar a los que somos tentados. Claro, aquel que experimentó las tentaciones nos va a ayudar, nos va a enseñar a cómo caminar firmes, fieles, en medio de esta condición de fragilidad. Él ya me lo ha demostrado. Sí es posible vivir fiel, no vivir esclavizados al egoísmo, a los intereses, a las vanidades, a tantas cosas que nos van destruyendo poco a poco. Sí es posible vivir en el amor. Sí es posible vivir como Jesús. Sí es posible liberarse de las garras de Satanás, de sus esclavitudes. Sí es posible. Eso es lo que nos demuestra Jesús. Y comparte nuestra condición, nuestra carne. Esto es precioso. Esto es Navidad, lo que celebramos hace poquito. Es un misterio tan bello. Es un misterio de una ternura. Dios no se queda allá encumbrado. Viene y se hace uno conmigo. Se viene a quedar aquí conmigo, a enseñarme, a mostrarme el camino, a vencer la muerte, a vencer el mundo, a tenderme una mano para caminar juntos. Qué lindo es Jesús. Ojalá que nosotros podamos entender esto mismo que entendió el autor de la carta a los Hebreos y que lo vivamos a diario, sentir la presencia de Jesús que me ayuda a ser fuerte. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.